bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de otra película de ballet, sí, porque estamos en el 2x1 de ballet al parecer, que la semana pasada hablamos de Black Swan, la película de Darren Aronofsky, que es más un thriller, se podría decir, una película de suspenso. Y ahora vamos a hablar de otra película de ballet que cumple 25 años de haberse estrenado, y hablo de nada más ni nada menos que de Billy Elliot, que la verdad es una película muy muy linda, es completamente lo contrario a Black Swan, definitivamente. Esta película es un abrazo al corazón y no lo dudo en decirlo en ningún momento, es definitivamente una de mis películas favoritas y de mis comfort movies también. Así que me alegra mucho venir a hablar de esta cinta. Y pues ya saben, pues para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está con nosotros Dafne. Dafne, bienvenida al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, muchas gracias por invitarme. Pues ya extrañaba estar por acá, pero muy bien. Sí, oye, ¿no? Pero el próximo año nos desquitamos con los 50 especiales de entrevista con el vampiro. No te preocupes. Ya sé, caray, no puedo esperar. En fin. Y bueno, pues también aquí está con nosotros Jimena. Jimena, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, buenas noches, un gustazo estar de vuelta por aquí. Y sí, no, muchísimas gracias a ti por darte una vuelta, que también hace un ratito que no venías, así que me alegra mucho que también estés de regreso. Gracias. Y bueno, querido público, ya saben que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues como ya saben, antes de hablar de esta muy bonita película, primero, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues ahora quiero hablar un poco de música. Lo que pasa es que, bueno, este fin de semana estrenaron en cines Hamilton y ¡Wow! bueno, sí, y me hizo, justo traía el fin de semana, me dieron ganas de escuchar música y me acordé del mixtape, de Hamilton Mixtape, que después sacó Lin-Manuel Miranda, y me acordé de esta canción de Immigrants, We Get the Job Done, que es Migrantes, nosotros hacemos el trabajo. Es una canción en donde participan varios artistas, está obviamente Lin-Manuel Miranda, está Residente, está Snow the Product, está Reese MC, están como varios artistas, pero al escuchar esta canción, como que, no sé, en en estos momentos, la historia y el clima político que estamos viviendo en el mundo, de repente, digo, no sé si les llega a suceder, pero de repente como que a mí sí me pasó justo, ahora no, como que no sabía qué escuchar, como que todo se me hacía muy, pues sí, como muy vacío, como que no le veía, como que quería escuchar algo, pero no se me antojaba nada de lo que normalmente escucho. Y entonces me acordé de Hamilton Mixtape, me acordé de esta canción y de ahí me acordé de Residente. Y pues me puse a escuchar de Residente, pues bueno, Residente con Amal Murkus de Bajo los Escombros. Me puse también a escuchar, obviamente, Latinoamérica con Totó la Mamposina y Susana Vaca y María Rita. Y me puse también a escuchar de Residente This is Not America. Entonces como que entré en ese mood y creo que a veces, y te digo, sobre todo en momentos como complicados donde tratamos de entender cosas y de buscar un sentido en, en nuestra existencia. Creo que a veces este tipo de música como, pues sí, como de denuncia, como de usar sí tu ritmo y sí tu voz y sí tu música, pero para denunciar algo, para hablar de algo,
importante, político, pero utilizar la música para eso creo que a veces es poderoso, es importante. Yo siempre he dicho, y a mí por eso me gustan mucho los musicales, creo que la música tiene una magia para hacer que te lleguen los mensajes o la historia, lo que sea que quieres contar, llega de una forma y lo puedes recibir de una forma diferente si es a través de música y si es con un ritmo diferente y con juego de palabras, pues lo podemos disfrutar y lo podemos recibir y lo podemos pensar y entender y masticar de otra forma. Entonces creo que este tipo de música, sobre todo, te digo, estas canciones, pues era como que en ese momento lo que no sé, lo que tenía ganas de escuchar. A veces, te digo, yo sé que no siempre tenemos ánimo y ganas de este tipo de letra y este tipo de música, pero creo que a veces también es importante este tipo de canciones de protesta y de denuncia y a veces puede ser muy catártico también. Y creo sobre todo también es importante apoyar cuando artistas pues sí se unen para levantar la voz y para literal cantar sobre algo que les importa y sobre un tema del que quieren compartir, pero con esta intención de que el mensaje llegue más lejos, pues lo hacen a través de la música y creo que a veces también hay que apoyar esto y hay que apoyar esas voces y esos artistas que al final se animan y se avientan a usar su voz y su plataforma para eso. Y pues eso quería traer el día de hoy. Yeah, sí, no, estoy muy, muy de acuerdo. Aparte, sí, definitivamente también incluso en marchas o así que he ido cuando llevan música y están cantando, o sea, creo que anima mucho y da como mucho propósito, como dices, o enfoca el propósito más bien, y eso está Ujú. muy, muy padre. Y sí, nada más me tengo que robar parte de tu Salvando lo que amamos para decir que sí, evidentemente, Daphne y yo fuimos a ver Hamilton. Los 10 años que cumplió de haberse estrenado. Se estrenó aquí en cines en México y la verdad también fue una muy buena experiencia. Creo que nuestra sala no estuvo muy loca, pero tampoco muy tranquila o muy callada. Estuvo bien, o sea, creo que nos la pasamos muy, muy bien. Y pues nada, o sea, creo que justamente un poco para enfatizar eso, o sea, creo que si algo bueno, algo que me di cuenta yo es cómo las fangirls, ¿no? Las fans mujeres llevan el fandom y pues eran las que estaban cantando, las que llegaron disfrazadas. Daphne y yo también fuimos con disfraz, obviamente. Este, y pues no, o sea, creo que siempre eso es bueno. Y como dices, al final del día es esa la conclusión, ¿no? De cómo la música une y cómo te puede llevar adelante, cómo te puede sacar adelante y cómo te puede dar cierto propósito, puede alentar tus propósitos y tanto ya sea como dices la música de estas personas o ir a ver un musical con mucha gente que le guste o incluso esta película que también se trata del amor a la música y al arte y al baile, cómo nos pueden levantar en ciertos momentos, ¿no? Así que eso está increíble. Ay, o como dices, o simplemente a veces nos pueden enfocar también. Así que, perfecto, Dafne. Pues muchísimas gracias por traer este momento con el público. Jimena, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Como Salvando lo que amamos, me gustaría compartirles una canción de Flor Jansen que se llama, no lo puedo pronunciar, pero es una canción para Warchild, que se llama De Velden Blijven. Como quiera, te paso cómo se escribe, porque Y no lo hay forma. publicamos en las redes en tu Salvando lo que Exactamente, amamos. No te preocupes, claramente. gracias. Porque esta es una canción, en holandés que, que cantó en cooperación con Warshall para un documental, para los niños, para la infancia, ahora sí, cuando atraviesan, periodos de guerra. Entonces, cuando bueno, la fundación o Warchiel es una organización que da educación y atención psicológica a niños en zonas de conflicto en todo el mundo. Entonces, la canción está muy bonita y es parte, como menciono, del documental. Pues se ha traducido en 25 idiomas, y pues es una cosa hermosa la canción y como les digo, pues viene para apoyar
la fundación y el documental de War Child, y es pues están tratando de ayudar lo más posible, ¿no? En caso a los niños que están tratando de hacer frente a los efectos de la guerra, ¿no? Para tratar de apoyar pues en la mayor medida posible. La canción la lanzó el 10 de abril, si mal no recuerdo, 2020. O sea, ya tiene pues sus 5 añitos, pero es una cosa muy bonita. Y ahorita que estaban hablando precisamente del musical, me recordaron esa canción. Entonces, ese sería mi Salvando lo que amamos. Ah, muy bien. Sí, sí. O sea, yo creo que va muy ad hoc con lo que decía Dafne, ¿no? De cómo la música también nos puede dar propósitos y justamente como dar nuestro granito de arena, ¿no? También para hacer el mundo un lugar mejor, podría decirse, en cierta Sí, forma. sí, como dicen un poquito, tratar de dar plataforma, o sea, al final de Ujú. cuentas, la música es el soundtrack de la vida. Sí, O sea, la verdad. Y sí. muchas veces, pues las canciones son solamente de fondo. La música está solo de fondo en el transcurso de nuestro existir diario. Pero como dice Dafne, a veces hay canciones que se aprovechan para dar como esa plataforma de crítica social o apoyo a causas. Entonces eso es lo que creo que eso es lo bonito. En inglés creo que está traducida como The Fight Goes On, pero sí, como quiera, te paso el nombre original en chat. Sí, me parece muy bien. Pues me parece perfecto, así que vayan a escuchar esta canción de Flor Jansen. Y pues sí, definitivamente seguir apoyando estas causas musicales también. Así que muchísimas gracias, Jimena, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues yo originalmente de hecho sí les iba a hablar de la experiencia de Hamilton en cines, pero la verdad es que el día de hoy pasó algo como muy triste en la vida de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Ahora sí, ya no hablo del musical, sino de el corredor de Fórmula 1, filántropo, estrella de cine, modelo, etc, 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 etc. Pues básicamente el día de ayer en la noche, Lewis Hamilton tuvo que poner a dormir a su perro de 12 años, Roscoe Hamilton. Y pues la verdad sí fue muy triste porque Roscoe ha estado con él desde hace 12 años y al final del día es una raza complicada, siempre ese tipo de perros tiene como muchas dificultades para respirar, pero sabemos cómo Lewis Hamilton lo cuidaba, lo quería, cada vez que podía iba a verlo, porque obviamente Lewis Hamilton no lo traía con él todo el tiempo, ni siquiera cuando era bebé, o sea, es muy complicado traer un perro viajando contigo de un fin de semana a otro por avión y por hoteles y así. Entonces, sabemos que lo cuidaban en Los Ángeles, básicamente estaba en un hotel de lujo, Roscoe viviendo. Y justamente hace como una semana se puso muy mal. Entró como en un coma por una situación de neumonía. Y pues Lewis Hamilton fue a Los Ángeles, se perdió varias prácticas de Fórmula 1, pero bueno, eso no importó porque definitivamente estaba con Roscoe. Y pues justamente hoy en la mañana pues nos enteramos que pues había fallecido, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que Lewis Hamilton puso un mensaje muy bonito en su Instagram para el perro que lo acompañó pues todos estos años. De hecho, él también, hace 5 años se murió otro de sus perros. Primero, bueno, tenía dos, tenía Coco. Nada más que Coco, de hecho, lo había adoptado porque ya era un perro que en sí tenía muchos problemas de salud. Entonces Lewis Hamilton le adoptó porque él podía pagar todos los tratamientos. Y Coco fallece por un ataque al corazón repentino hace 5 años. Y pues ahorita ya Roscoe fallece. Y pues, como digo, al final del día siempre es muy complicado ver cuando una mascota se va. Sobre todo, pues sí, una mascota, pues porque lo sabemos. O sea, las mascotas ya no, bueno, más bien son algo muy cercano a nosotros y creo que muy poca gente, yo espero, ya es muy indiferente a la muerte de una mascota. Realmente sí, ya es una situación que duele mucho. Incluso en el trabajo, hace poco falleció también un perro de una compañía de trabajo que veíamos muy seguido, casi diario.
Entonces también nos pegó, también me pegó a mí personalmente también mucho. Y pues sí, es bien triste porque al final del día es también como esta cuestión de empatía, ¿no? De cómo nos sentimos mal por un perro que jamás he conocido, pero que al final del día nos recuerda nuestras propias experiencias con nuestros propios perros que hemos tenido que dejar ir de una forma u otra. Y pues no sé, o sea, también pues recordar, no sé, que justamente este año Roscoe salió en la portada de Dog, que es como una versión de Vogue, pero se llama Dog, y tuvo su propio artículo que se llamaba como Lewis Hamilton, su perro Roscoe está destinado a ser campeón. Y pues así como Vogue también honró a Roscoe en su momento por ahí de agosto, pues ahorita todos los pilotos, todos los equipos, o sea, la Fórmula 1, todos están poniendo eh, sus condolencias a Luis y pues también posts acerca de lo importante que era Roscoe para él y en TikTok están haciendo muy bonitos edits sobre Roscoe. Entonces creo que es un momento que sí está uniendo mucho al fandom de la Fórmula 1 en el aspecto de sí, de sentir empatía por un piloto porque perdió a su mejor amigo, como él lo mismo lo dice. Y pues es eso, creo que esa es parte del salvando lo que amamos, ¿no? De unirse, de tener empatía, de recordar a quienes nos han dejado, ya sea amigos perrunos, gatunos o animales en general. Y pues agradecer el tiempo que pudimos pasar con con estos seres y que al final del día dieron algo a nuestra vida, ¿no? Entonces, pues en fin, sé que es un poco triste y sí ha sido muy triste todo el día, la verdad, pero, pero bueno, pues al final del día, pues creo que Lewis Hamilton aprecia mucho todo el apoyo que ha visto en redes, porque sí ha estado viendo cosas en redes, lo hemos visto likear posts y así. Creo que lo está agradeciendo mucho pero él nos dice, o sea, él mismo dice, esta es una de las experiencias más dolorosas que he vivido y siento una conexión profunda con todas las personas que han tenido que vivir la pérdida de una mascota querida. Y aunque es duro, tenerlo ha sido una de las partes más hermosas de mi vida. Haberlo amado profundamente y haber sido amado de regreso. Así que bueno, pues ya, con esas palabras mal traducidas de mi parte, cierro esta reflexión y pues nada, descanse en paz, Roscoe, y pues toda la fuerza a Lewis Hamilton que va a tener que estar corriendo esta semana en Fórmula 1, entonces pues a ver, esperemos que sienta el apoyo de todo su fandom y pues de todo el público de Fórmula 1. Así que bueno, querido público, pues ya con eso vámonos a hablar del tema que nos corresponde el día de hoy. Así que vámonos ya a hablar de cine. Muy bien, querido público, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Billy Elliot, esta película que se estrenó en el 2000, es decir, hace 25 años. Y justamente se estrenó el día de hoy, como lo que estoy viendo lunes, bueno, no lunes, pero el 29 de septiembre del 2000. Miren, no, es que soy todo un as para organizar estas fechas. Y bueno, pues la película está dirigida por Stephen Dudley y está interpretada por Jamie Bell, Gary Lewis y Julie Waters, entre otras personas. Billy Elliot nos cuenta la historia de un niño de 11 años que vive por el norte de Inglaterra y que básicamente descubre que le gusta mucho el ballet y pues va a empezar a aprender ballet y su maestra va a darse cuenta que la verdad es que tiene como mucho potencial para ser un bailarín, pero pues se va a tener que enfrentar pues un poco a la masculinidad tóxica de su familia y a la de la sociedad también y a las expectativas que tiene la sociedad sobre él. Esta película la pueden ver en renta o compra en Apple. Y pues también en medios alternativos porque no está en ningún streaming, pero bueno, pues para hablar de ella en la primera parte vamos a hablar un poco de la producción
y en la segunda parte ya vamos a hablar en sí de la película. Así que, bueno, querido público, sin más, vámonos a la primera parte. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived, like witches have been doing for centuries. So you broke the rules. Big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. That's what makes you a witch. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast donde vamos a hablar de Billy Elliot, esta película que se estrenó, como les decía, hace 25 años y que personalmente para mí es una de mis películas favoritas, y el día de ayer que la volví a ver lo comprobé una vez más, sinceramente, porque es una de mis películas favoritas. Pero bueno, pues para empezar a hablar de esta cinta vamos a hablar un poco de la producción. Porque, o sea, esta peli fue un exitazo. O sea, la verdad es que le fue muy bien. Costó $5 millones, probablemente dólares. Y la verdad ganó 109 millones. O sea, recuperó más que lo suficiente. Y es que al final creo que sí es una película que puede resonar con muchas personas independientemente de muchas cosas. Y hablaremos un poco de ello. Pero primeramente les quiero contar un poco acerca de el director, porque es Stephen Daldry. La verdad es que es un director bien interesante, porque su primera película fue Billy Elliot, como digo, que se estrenó en el 2000, y luego la verdad es que haría películas bastante interesantes. 2 años después sacaría Las Horas, una película con Meryl Streep y Julianne Moore y Nicole Kidman, que a mí me encanta porque, bueno, está relativamente basada en la vida de Virginia Woolf, o al menos inspirada cierta parte de la película en la vida de Virginia Woolf, pero definitivamente está inspirada en las obras de Virginia Woolf. Entonces a mí yo recuerdo que a mí me gustó muchísimo Las Horas en su momento. Tendría que volverla a ver, la verdad es que hace años que no la veo. Luego sacó The Reader, que extrañamente fue mi primera película clasificación C que vi en los cines, así que eso es un dato curioso de mí. Luego sacó la película de Extremely Loud and Incredibly Close, que esa no la vi, de hecho, porque sí es una peli un poquito rara. Creo que tenía como algo de... Sí, ay, ahorita no me acuerdo extrañamente bien qué pasa ahí. Pero bueno, luego sacó Trash y Together, que pues ya tuvieron un poquito de menos recepción. Pero bueno, al menos las primeras 3 películas de su carrera sí fueron bastante importantes. Y ahorita, de hecho, el director sigue haciendo televisión. Trabajó en The Crown, estuvo trabajando también como consultor en Obi-Wan, la serie de Obi-Wan. Pero definitivamente creo que donde también ha destacado mucho este director es en el teatro. De hecho, llevó esta cinta al teatro con Billy Elliot The Musical. Y pues nada, o sea, realmente creo que en general sí ha sido un director bastante prolífico en ese aspecto desde que sacó esta película. Y pues la verdad no me extraña, porque la verdad sí tenía como todos los elementos para seguir haciendo buen cine después de sacar esta película. Pero bueno, en general, Dafne, ¿tú sabes un poquito de Billy Elliot el musical? ¿Qué tan basado en la película está, o algo que nos puedas dar de datos de esto? Sí, bueno, digo, nada más como para agregar un poco, también, bueno, sí, Lee Hall pues escribe primero escribe el guión de la película de Billy Elliot a partir de su misma obra que es Dancer. Bueno, esa obra, ella había dicho, ha declarado que se inspiró en un libro que se llama Step by Step, paso por paso, de Lisa Continen, me parece es el nombre, que bueno, básicamente es sobre una escuela de danza en North Shields y bueno, tiene como esta historia de nuevo de esta escuela de danza, y de ahí se inspira para empezar a escribir Billy Elliot. Luego se reúne, pues como ahorita mencionabas, con Daldry, que pues que poco a poco fue convenciendo para que le gustara esta idea, le gustara el guión. Y bueno, sí, terminan haciendo este trabajo que ya termina financiando la BBC, y luego, en efecto, hicieron el musical. Pero sí, o sea, el musical está basado en la película, o sea, sí es
es básicamente la misma historia. Es con música de Elton John libreto de Lee Hall. Y bueno, básicamente es la misma historia, solo que musicalizada. La verdad es que la música es muy bonita. Como dato curioso, en Billy Elliot estuvo Tom Holland de chiquito. Tom Holland, de hecho, estuvo como Michael y luego como Billy. Y pues a mí me parece un dato muy bonito, porque verlo chiquito dando sus entrevistas es muy bonito. Pero bueno, él estuvo como Billy, Tom Holland estuvo con nuestro Billy Elliot, y la verdad es que la música a mí sí me gusta. Hay sobre todo, digo, si podemos dar aquí como otra recomendación musical, creo que sobre todo la canción digo, hay varias, pero la de Electricity a mí me gusta mucho. Este momento donde está en la escuela y les empieza a explicar qué siente al bailar, y tiene la canción que se llama Electricity y es muy bonita. Creo que es un gran trabajo en esa canción, me gusta mucho. Y bueno, pero sí, básicamente es la película musicalizada. Y pues esto, ¿no? Y es la misma historia, básicamente es lo mismo, pero la verdad es que vale también la pena el acercamiento que tienen y cómo lo musicalizaron. Creo que está bonito. Sí, porque, o sea, al final del día creo que me pareció a mí muy curioso saber que había un musical. De hecho, ya lo sabía desde hace rato, igual yo tenía ese dato, sí sabía ese dato de que Tom Holland, nuestro Spider-Man bebé, había sido Billy Elliot. Y creo que a mí me llama mucho la atención en el aspecto que la película en sí es muy musical. O sea, no que la película sea un musical, porque no, en la película no cantan, querido público, y así, pero hay un soundtrack que es parte muy vivo de la película y parte de la edición de la película. O sea, de hecho, no me extrañaría que muchas de las canciones, más bien la imagen en algunos aspectos fue editada conforme a la música. Y tenemos música muy pues no sé como que de qué época sean. Ahí sí, la verdad, soy una pésima persona para decir de qué época es toda esta música. Pero bueno, aquí por ejemplo en Wikipedia veo que se refieren como glam rock o punk, música punk y de glam rock. Que tenemos, por ejemplo, Cosmic Dancer de T-Rex, Boys Play Football de Jamie Bell y Gary Lewis, Bang o Gong de T-Rex también, I Love the Boogie también de T-Rex. Creo que T-Rex es definitivamente uno de los artistas que va a estar tomando mucho durante la película. Y la verdad es que sí, a mí sí me gusta mucho cómo la música expresa los sentimientos de Billy durante toda la cinta y no como de una forma obvia, sino más como de una forma incidental, o sea, como justamente ahorita que decíamos en el Salvando lo que amamos, de cómo a veces nos ponemos música para exaltar ciertas partes de nuestra vida o recordar incluso ciertas partes de nuestra vida. Creo que es la misma forma en que se usa la música aquí en Billy Elliot, o sea, es un momento donde él está feliz, entonces pone I Love the Boogie y toda su familia está escuchando I Love the Boogie en cierta forma. Están como estos momentos de reflexión y tiene cierta música, tiene ciertos momentos de enojo y tiene otro tipo de música que va con ese enojo. Entonces, a mí en ese aspecto me gusta mucho la cinta porque creo que el soundtrack, si lo pueden buscar, la verdad es que vale mucho la pena escucharlo porque la verdad es un soundtrack muy vivo. O sea, creo que hace unas semanas hablábamos de Remember the Titans y cómo la música también, que se podría decir que es una música de rocola, o sea que realmente no está hecha para la película, sino es elegida dentro de la película. Y creo que igual que en Remember the Titans, que ahí es más como la música como que es parte del contexto, aquí la música de Billy es parte del contexto de Billy, no tanto de la época. Entonces, no sé, bueno, que obviamente va de la mano con la época, pero a lo que me refiero es que expresa las emociones de Billy Elliot y eso a mí me gusta muchísimo. Así que si tienen chance de ir a escuchar la música, el soundtrack, la verdad es que vale muchísimo la pena. Y pues sí, o sea, creo que definitivamente sí, tú tuviste bien el cronograma, Daphne, porque sí, evidentemente se me olvidó introducir al escritor Lee Hall,
que fue quien inició básicamente todo esto y que convenció a Stephen Daldry de hacer la película, básicamente, porque Stephen Daldry encontró temas que le gustaban y que fue adaptando poco a poco y que fue literalmente empujando para que sus actores estudiaran y pudieran interpretarlos, ¿no? Pero bueno, Jimena, no sé si tú tienes como algún otro dato curioso o tal vez como que, tal vez incluso le puedas empezar a decir más o menos a nuestros escuchas que no han visto la película, qué temas toca la película en sí, para que sepan. ¿Qué temas tocan? Bueno, algo que mencionamos o que mencionaron ahorita al principio es que la película en sí trata de un niño, como ya se comentó, Billy, crece en una sociedad, pues, pues en un pueblo, ¿no? En un pueblo en donde la principal fuente de la economía es la minería. Entonces, todos los hombres de ese pueblo, todos los niños de ese pueblo están criados con cierta idea de que al final, ahora sí que los de menos recursos, las labores o la profesión que van a terminar asumiendo es la minería, ¿no? Y crecen siempre instruidos o adoctrinados en los roles de género que les corresponden, ¿no? O sea, hasta eso no es tan horrible como otras películas y de hecho creo que está bastante bien tratada la forma como el papá y el hermano poco a poco van entendiendo a Billy y sus intenciones o su deseo de bailar, que va muchísimo más allá de un rol de género o incluso de preferencias sexuales, que pues trata mucho también cómo se tiene, pues hay que desencasillar, ¿no? Los hobbies, las actividades de esos roles de género y de esas preferencias que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con otra. Y trata de su deseo de explorar ese hobby o ese interés y como el apoyo que recibe de las personas adultas al mismo tiempo que Billy, pues de alguna forma, como su madre murió hace, no sé, muchos años cuando era más chiquito, él ve de cierta forma un rol materno en la maestra de ballet, y que ella de alguna forma también no es como que tratara de vivir sus sueños frustrados por medio de Billy, pero sí. Entonces, trata de impulsarlo para que logre sus objetivos, ¿no? Y un poquito cómo es su lucha otra vez durante esa época tan difícil en Inglaterra en el 84-85, que es durante una huelga minera, donde toda la atención, o sea, incluso tú ves donde van ellos caminando, o sea, los niños van caminando por el pueblo rumbo a su escuela, rumbo a sus actividades, que están la policía antimotines en todas partes, están los ánimos de los señores mineros que están en huelga, apenas, o sea, están listos para que en cuanto caiga un cerillo todo se enciende, ¿no? Entonces, en ese ambiente está creciendo la adolescencia, bueno, la preadolescencia de este niño y en ese ambiente está él tratando de descubrir que le gusta el baile. Entonces, digo, está bonita la película, está muy, muy interesante su proceso y como dato curioso también, bueno, al final, spoiler, sí, sale interpretándolo de adulto un bailarín que se llama Adam Cooper, que es pues el primer bailarín, bueno, así como está la prima bailarina, ¿verdad? Es el primo bailarín del Lago de los Cisnes, del el coreógrafo Matthew Bourne, que fue, pues ahora sí que un Lago de los Cisnes renovado en donde los cisnes son todos, hombres, en vez de en el ballet, normalmente en el Lago de los cisnes son interpretados por mujeres. Entonces fue así como que su take novedoso de la obra de Tchaikovsky, del Lago de los Cisnes, que en este caso los cisnes son todos hombres y
el bailarín, o sea, pero en la vida real de ese ballet es Adam Cooper y es el que aparece en la escena a darle vida a Billy Elliot por los últimos minutos de la película. Oh, eso no lo sabía, mira. Qué padre. Wow, ahora sí tengo curiosidad. De hecho, sí lo pensé, dije, ¿por qué son nombres todos? Pero mira, no lo había investigado. Mira, qué interesante. Ahora me interesa ver eso, Y definitivamente. para agregar un poco a todo esto que ahorita se estaba comentando, creo que algo que justamente vuelve muy interesante Billy Elliot es ahorita que se mencionaba un poco en justo este ambiente en el que crece Billy, creo que ese contraste es como muy importante en la película porque justamente como ahorita mencionaban, están en la huelga que estuvo en el Reino Unido, que fue pues esta huelga masiva que hubo y era pues sí, con esta intención era un movimiento del sindicato, un movimiento sindical y digo, al final desafortunadamente pierden y pues esto afecta a todo a ese movimiento que tenían o la intención de lo que tenían y al final de proteger pues estos derechos que iban en contra en ese momento el Partido Conservador de Margaret Thatcher. Y justo creo que me parece muy interesante que nos lo pongan en pues en ese contexto, porque además pues es una lucha pues sí, de alguna manera por derechos, es una lucha pues de creencias y es una lucha política y creo que eso, digo, a lo mejor ya lo comentaremos más adelante, pero creo que me parece muy importante, sobre todo para el personaje del papá y del hijo, del hermano de Billy. Creo que es muy importante y creo que es algo que vuelve muy interesante la película, que estén en ese contexto, no solo de que son mineros, sino que están en huelga, están defendiendo algo también. Entonces eso creo que también lo vuelve muy, muy interesante. Y nada más también, perdóname, como para agregar, también se cuenta que de hecho la historia de Billy Elliot, pues también se inspiraron en un bailarín que se llama Philip Mosley, que fue un bailarín inglés que se dice que también fue parte de la inspiración para esta historia, porque, bueno, también tuvo a este papá minero, tuvo este papá que también se dedicaba pues a este tipo de trabajos más intensos empieza como como todo lo que vive este bailarín de alguna manera en la vida real, pues fue lo que fue inspirando también un poco de la historia. Y también eso me parece interesante, como este bailarín en la vida real, de alguna manera, con obviamente diferencias en su familia y en quién fue su papá, o sea, con obviamente diferencias, en nada más inspiración, pero también hay como para comentar que este bailarín también fue parte de la inspiración de esta historia. Oh, mira, y sí, de verdad, no sabía eso también, un dato curioso. Y está padre, o sea, creo que al final del día, em, todas las buenas historias efectivamente se inspiran en cierta forma bueno, todas las historias ficticias se inspiran de cierta forma en historias verdaderas, ¿no? Y creo que sí, qué bueno que, sí, justamente yo también ya iba a mencionar un poquito más a fondo la huelga de mineros, que efectivamente, o sea, fue una de las huelgas más fuertes, no sé si en el mundo, pero definitivamente una de las más largas, duró 11 meses, bueno, casi 12 meses, de hecho, casi el año. Y efectivamente, como dices, o sea, fue un gran impacto ahí en el Reino Unido porque literalmente debido al cierre de las minas y pues bueno, de que pierden y efectivamente que hay mucho cierre de minas, pues muchos de estos pueblos efectivamente entran en una pobreza extrema, lo que al final del día cambia el rumbo un poco del Reino Unido en sí, en cómo tenían que dirigir la economía. Y bueno, y sabemos que pues Margaret Thatcher definitivamente no está en el cielo, así que si es que hay un cielo, definitivamente ella no está ahí. Así que digo, obviamente hay muchas formas de analizarlo y definitivamente podríamos hacerlo, pero
En el aspecto de la película, creo que en lo que se enfoca primero efectivamente es la pobreza, segundo es la unión de los trabajadores y un poco de cómo afecta al pueblo, que el pueblo básicamente vive efectivamente de la minería, como bien tú lo decías, Arne. Y es que, y bueno, y también como dato curioso, el actor Gary Lewis, que interpreta al papá de Billy Elliot, para empezar es un actor muy prolífico, o sea, literalmente desde hace como 30, 40 años hace 3 películas al año y sí, definitivamente lo pueden ver en películas, series, televisión, etc. O sea, es un actor muy prolífico que tal vez no tiene muchos protagónicos, pero siempre anda por ahí. Incluso les puedo decir, lo acaban de ver en The Marvels, si nos ponemos así, o personalmente yo en la televisión lo acabo de ver en His Dark Materials, por ejemplo. Pero bueno, Gary Lewis decía que justamente él en cierta forma estaba como muy, muy cercano a esta huelga minera, porque efectivamente en general todo el Reino Unido que vivió por esa época pues estaba muy cercano a esta huelga. Y sí habla de cómo salía con su familia a recolectar dinero para los mineros, a darle de comida a los mineros, a ir justamente a las huelgas, a pararse ahí, a estar pegando a la policía, cómo se sentía la policía alrededor de todos estos lugares, y que él mismo también fue un poco como su investigación como actor para interpretar este papel, fue a hablar con mineros que estuvieron activos en ese momento, pues para ver un poco cuál era el sentimiento y las emociones que tuvieron en ese año de huelga, ¿no? Entonces, sí, definitivamente me gusta mucho cómo Billy Elliot también tiene mucho contexto y ahorita lo vamos a hablar un poquito más a detalle en cómo lo expresa la película, pero como dicen, es un momento muy interesante de la historia del Reino Unido para poner una historia que realmente es muy bella en muchos aspectos. Entonces, me gusta mucho cómo funciona este contraste definitivamente para la película y pues definitivamente cómo logra sacar a luz muchas cosas no más importantes, cosas importantes de ambos lados, de lo difícil que es vivir en este tipo de contexto para las familias y para las personas y cómo es también tratar de sacar adelante a alguien que aprecias mucho y que crees que puede hacer cosas grandes en este mismo contexto, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto ya nos podemos entonces ir a hablar de la película. Ahorita les avisamos cuando hablamos con spoilers de ella, pero bueno, vámonos entonces mientras ya a la segunda parte de este podcast para ya empezar a hablar de la película.